hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un feliz día para todos. Que el Señor me los bendiga donde quiera que se encuentren. La paz del Señor, el gozo del Señor permanezca en vuestros corazones por siempre. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones, hermanos, para todos ustedes, mis amigos. Bendiciones para todos, donde quiera se encuentren. Sean bendecidos, bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta hora tengo una corta reflexión acerca de la permisibilidad divina. Le llaman algunos a esto. ¿Qué es la permisibilidad divina? Es que muchas personas cuando, por ejemplo, están pasando por dificultades o por circunstancias embarazosas, siempre atribuyen la causa, o mejor dicho, le echan la culpa a Dios, ¿no? Claro, lo hacen de una manera inconsciente, de una manera, digamos, no premeditada, quizá. Es como un tic verbal, ¿no? Muy común decir, bueno, Diosito sabe lo que hace. Algunos dicen, si Dios así lo permite, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, pero vamos a ver, a la luz de la palabra, incluso hermanos cristianos, evangélicos, pentecostales, con todo respeto, ¿no? Perdónenme si menciono esto, pero no debería. Pero yo siempre he escuchado esto, ¿no? De que dicen, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Y dónde está registrada esta escritura? En Job 2, versículo 10, ¿no? Repito, Job, capítulo 2, versículo 10, dice así. El mismo personaje de Job hace esta interrogación a su esposa, porque su esposa le hace una pregunta bastante, diríamos, intrigante, ¿no? Una pregunta incómoda. Le dice, en el verso 9, consideremos el contexto de Job 2.10, en el verso 9, la mujer le dijo a Job, Job había perdido todo, absolutamente todo, o sea, sus bienes materiales, sus animales, sus tierras, sus chacras, su casa, sus hijos, lo había perdido todo, y encima estaba con sarna en todo el cuerpo, sentado sobre ceniza. O sea, imagínense bien el cuadro, para tener consideración del contexto en el cual él hace este tipo de pregunta, ¿no? Le hace una contrapregunta, porque la mujer le pregunta y le dice, Job, aún en esta condición, ¿tú todavía mantienes tu integridad? Le dice la mujer a Job. La esposa de Job le pregunta, aún en esta condición, o sea, está con sarna en el piso, lo ha perdido todo, repito, ¿no? Perdonen la remembranza, es necesario para que entiendan el contexto en el cual él está haciendo esta contrapregunta. Entonces él le dice, ¿no?, a la mujer, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Obvio, ¿no? O sea, hay que considerar todo lo que les he dicho, ¿no? Ha perdido todo. Repito, sus bienes, sus hijos, sus chacras, sus animales, absolutamente todo, su mansión, su penthouse. Era un hombre multi-archimega millonario, dice el capítulo 1, ¿verdad? Entonces es obvio que él se sintiera mal. Ha perdido la salud, está con sarna en todo el cuerpo, dice la Escritura, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies. Entonces consideremos bien el contexto en el cual él responde con una contrapregunta, ¿no? Entonces él le dice, bueno, mujer, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Pero la Escritura dice, Job, en todo lo que él dijo, no pecó con sus labios. ¿Por qué dice eso la Escritura en Job 2.10? Porque lógicamente si una persona acusa a Dios de algo que Dios no ha hecho, pero en el caso de Job lo permitió, a eso llamamos una permisibilidad divina. ¿Correcto? Entonces, muchas personas atribuyen la permisibilidad divina a la consecuencia de su desobediencia. Es decir, yo me comporté mal siendo cristiano, conociendo la palabra de Dios. Entonces, la consecuencia
va a venir a mi vida por causa de mi propia desobediencia o desacato a la bendita palabra del Señor. Amén, lo sabemos, correcto. Pero hay muchas personas por ahí, no quiero ofender a nadie, esto no es un juicio, es un comentario, es una reflexión para tener ideas correctas respecto de nuestro Dios y no acusar a nuestro Dios de las cosas que realmente nosotros estamos haciendo mal. Es decir, la palabra dice en Gálatas 6:7 que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, porque Dios no va a poder ser burlado. Eso estamos de acuerdo, convengamos en esto. Pero no todo lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestro entorno, depende de Dios, no todo. ¿Por qué? Porque Job es un personaje, repito, Job capítulo 1 dice que era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, archi-mega millonario, lo menciona el capítulo 1, pero temeroso y apartado del mal. Es decir, Job no era cualquier persona. El único problema de Job, según Job 3:25, es que él era un hombre lleno de pavor, de temor, de miedo, de pánico, de inseguridad. Era un hombre santo, justo, multi-archimega-millonario, pero era un hombre miedoso, medroso. Dice Job 3:25. Él mismo lo declara, dice: lo que yo temía me ha sobrevenido. No tuve paz, tuve turbación. Por lo tanto, me ha sobrevenido lo que yo temía. Es decir, Job era un hombre, digamos, inseguro. Era un hombre que ya conocemos la historia de que sus hijos vivían de una manera pecaminosa y él creía que todo ese malestar que sus hijos ocasionaban al corazón del Señor, él tenía que pagar las consecuencias, lo cual ya hemos visto en Ezequiel 18 que eso es incorrecto, porque la palabra así lo dice, que el alma que pecare esa morirá, de modo que Dios no te va a hacer pagar los platos rotos ajenos, ¿no? Eso ya lo hemos visto, por eso no vamos a ahondar aquí, sino quiero que nosotros entendamos algo con corrección a la luz de la santa palabra de Dios. Muchas personas, cuando están pasando por una mala racha, por una mala circunstancia, atribuyen a Dios la causa. Es decir, repito lo que dije al principio, dicen: no, es que Diosito sabe lo que hace. Bueno, pues será la voluntad del Señor. Entonces veamos bien la Escritura, en qué contexto Job responde esta palabra, y luego el mismo Job en el capítulo 42, él reconoce su error, su lapsus lingui, su error al hablar. Él dice en Job 42, dice: he hablado cosas demasiado maravillosas para mí que yo mismo no comprendía. Job 42, repito, dice: me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Es decir, él está reconociendo en el capítulo 42 todas las cosas que él había estado diciendo mal respecto de que Dios era culpable de algunas cosas que le estaban sucediendo, porque era el pavor, era el temor de Job el que permitía que el enemigo le hiciera daño, entrara en su vida y en su entorno familiar, etcétera, ¿no? O sea, Dios permitió, repito, en el caso de Job es correcto que Dios lo permitió porque Job era un hombre santo, justo, apartado del mal. No era cualquier personaje improvisado que no sea temeroso del Señor. Eso es correcto. Job capítulo 1, repito. Pero en el Job 42, entonces él está reconociendo que había hablado mal y luego él tiene que perdonar a sus amigos para que Dios pueda escuchar la oración de Job y él interceder por sus amigos. Ya conocemos la historia, Job 42, y luego él recibe el doble de todo lo que había perdido. Hasta ahí esto está bastante claro. Pero ahora en Santiago 1, verso 17, estoy citando el Nuevo Testamento, dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Es decir, toda buena dádiva, todo regalo proviene de Dios. El mismo Santiago aclara que todo lo que es malo proviene del infierno y por lo tanto uno no tiene por qué recibirlo y acusar de esta manera al Señor inconscientemente o ignorantemente, por falta de conocimiento escritural, decir: bueno, Diosito tiene el control, Él sabe lo que hace, lo que me está pasando, etcétera, etcétera.
hay cosas que no son correctas en nuestra expresión. A veces son expresiones populares que no tienen nada que ver con la Sagrada Escritura. Es decir, Diosito sabe lo que hace. Lo dice cualquier pagano, con todo respeto, cualquier mundano, cualquier impío que no conoce la Sagrada Escritura. Pero lo más delicado es que cuando hay cristianos que son hijos del Señor y dicen lo mismo, atribuyendo a Dios la causa de su situación negativa o mala racha que están atravesando. A ello me refiero cuando digo que la Biblia dice que el hombre cosecha lo que siembra. O sea, es un tema muy diferente, hay que tener un claro discernimiento. Hay una línea muy imperceptible que divide entre lo que es la voluntad de Dios y entre lo que divide lo que es la consecuencia de mi desobediencia, que no es lo mismo. Pueden ser malas rachas parecidas, circunstancias difíciles, pérdidas que yo puedo tener, etcétera, en mi vida, en mi circunstancia o en mi entorno, pero no siempre debo atribuir que esa causa negativa sea el Señor el culpable de lo que me está sucediendo. Yo debo ser consciente y considerar cuál es mi conducta, cuál es mi manera de vivir delante de los ojos del Señor. Me refiero a alguien que conociendo la palabra la transgrede de una manera consciente, de una manera premeditada, que es muy diferente a una persona que inconscientemente hace o dice cosas porque ignora y porque no conoce la palabra del Señor, que es perdonable y justificable, ¿no? Y lógicamente, aun cuando uno sea cristiano y puede haber hablado incorrectamente, Dios lo perdona, porque Dios es gracia, compasión y amor. Eso no está en tela de juicio, correcto. Pero que Dios nos ayude, que a partir de aquí en adelante, cuando nosotros tengamos que sufrir una dificultad, una circunstancia, no atribuyamos al Señor todas las cosas malas que nos están aconteciendo, cuando a veces es el enemigo el que está originando ese tipo de cosas en nuestra vida o en nuestro entorno. A eso quería llegar. Voy a lecturar 1 de Pedro 1, versículo 7, para citar un ejemplo práctico y consistente respecto de la voluntad de Dios. En el caso de los santos que adoran, que alaban a Dios, que viven de una manera íntegra, pero que tienen que a la vez sufrir cosas difíciles en la vida. Y eso está en todo el libro de los Hechos, en la vida de los apóstoles, de la iglesia primitiva de Jesús. A ver, veamos qué dice 1 de Pedro 1, versículo 7, según la versión Dios habla hoy. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca en las nubes. Es decir, hay cosas que Dios va a permitir en la vida de los cristianos, pero hay cosas que no son causa de parte del Señor. Hay cosas que son consecuencia de nuestra desobediencia o de nuestro desacato a la bendita palabra del Señor. Eso es lo que estoy tratando de transmitir en esta hora. Que no siempre estemos diciendo que todos los malestares o cosas negativas que nos pasan en nuestra vida son culpa de Dios. No. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, de modo que lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Gálatas 6, versículo 7. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como hijos del Señor? Obedecer a Dios, obvio. Pero acá hay algo claro en Hebreos 5, verso 14, para cerrar este comentario, esta reflexión breve que estoy haciendo en esta hora. Hebreos 5:14 dice que nosotros debemos tener un ejercicio claro en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, si nosotros decimos ser personas que conocemos la Escritura, que conocemos al Espíritu Santo que la inspiró, debemos pedir discernimiento de las cosas que nos están aconteciendo o de las cosas por venir. Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice que yo debo pedir discernimiento. ¿Y a quién se lo voy a pedir? ¿Al hombre? ¿Al pastor? ¿Al evangelista? ¿Al profeta?
al hermano, no, al Espíritu Santo. Pablo dijo que nosotros debemos pedir discernimiento de espíritus, y también podemos añadir, podemos pedir discernimiento de las circunstancias que estamos atravesando, porque Romanos capítulo 8 dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio en nuestro corazón que somos hijos de Dios. Entonces también puede dar testimonio de circunstancias adversas que yo puedo estar atravesando o que me pueden estar sucediendo en esta hora. O Dios, el Espíritu Santo, puede prevenirme de cosas que a mí me puede el enemigo estar tratando de hacer. ¿Me entiende? O sea, trampas que el enemigo quiere poner en mi camino. El Espíritu Santo ha venido para ayudarnos. El Espíritu Santo está aquí en nuestra vida. Él es el Señor, el Maestro. Jesús dijo antes de irse que cuando Él venga, Él nos recordará las cosas que Él enseñó y nos dirá las cosas por venir. Así es que el Espíritu Santo en esta hora debe tener el control de nuestra vida. Él es el Señor, el que nos guía, el Maestro, el que nos revela todas las cosas, el que abre los ojos de nuestro entendimiento, el que abre los oídos espirituales de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para poder tener un claro discernimiento de las cosas o las circunstancias que estamos pasando o atravesando, o de las cosas por venir. El Espíritu Santo ha venido para ayudarnos. Por eso la Biblia dice que Él es el gran Paracletos, el griego original, el ayudador, el ayudante, el Señor, el Maestro, el que nos guía, el que da testimonio en nuestro corazón de que realmente somos hijos de Dios por causa de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que, amigos y hermanos, tengamos un claro discernimiento de las cosas que están sucediendo. Pidámosle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que nos ayude. Yo les voy a poner un caso pequeñito. Hechos 9:15, palabras de Cristo. Ojo, Hechos 9:15. Ananías le da un reporte negativo del gran perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, porque Cristo le está enviando para imponerle manos sobre él, para que reciba la vista. 3 días estaba ahí ciego, después de haber tenido un encuentro con Cristo camino a Damasco. Saulo de Tarso estaba ciego 3 días, clamando, gimiendo, pidiendo misericordia, pidiéndole perdón a Dios por haber blasfemado contra el nombre de Cristo y por haber estado persiguiendo a la iglesia cristiana del Señor. Hechos 9, versículo 15. Me remito a la Escritura para que tengan base. El Señor Jesús afirmó que Pablo sabría lo que le costaría sufrir por causa de su nombre. Se lo dijo a Ananías, el propio Señor Jesús con sus labios. Así que si el Señor ha dicho que no nos sorprendamos del fuego de prueba que estamos atravesando en esta hora, como lo dice Primera de Pedro 4, versículo 12. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera algo exclusivo para ustedes, no sabiendo que en toda la tierra todos los cristianos están atravesando por estas circunstancias difíciles o embarazosas en algunos momentos de su vida en que su fe tiene que ser probada como el oro que perece y se destruye. Vuestra fe tiene mucho más valor que el oro, el metal precioso, oro. Entendamos bien. Y no acusemos siempre a Dios de las circunstancias adversas que estamos atravesando. No. Ni cuando alguien diga, corrijámosle con amor y con palabra y con paciencia y mansedumbre, que se remita a la Escritura y observe bien y pida discernimiento al Espíritu Santo en su corazón de cuál es la causa, por qué está atravesando esta circunstancia. Y si, por ejemplo, uno es consciente que ha cometido errores o ha transgredido la palabra, ha ofendido a Dios y está pasando por dificultades, es mejor decir, es mi culpa, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, Señor Jesús, límpiame de toda desobediencia, perdóname, Señor, perdona todo mi pecado, por favor, y de toda palabra infructuosa u ociosa o acusativa contra ti que yo haya soltado con mis labios. Perdóname, Señor. Esto es lo mejor que nos corresponde como verdaderos y humildes, sinceros hijos del Señor. No acusemos a Dios, es decir, no quitemos los ojos de nuestra responsabilidad para acusar a Dios y decir, sí, pues todo lo que me pasa es la permisibilidad de Dios. No.
Hermanos, veamos bien la escritura. Ya se lo expliqué. Dios tenía un plan, un propósito perfecto con Job, para que al final de su vida él recibiera el doble de todo lo que perdió. Ya lo vimos en Job 42:10, usted puede mirar. El doble de todo lo que perdió recibió. Bendiciones sobreabundantes, ya lo sabemos, pero hay que reconocer quién fue Job. Un hombre santo, justo, pero medroso, temeroso, miedoso, inseguro, que no entendía que él hacía holocausto solo con el pánico de por lo que sus hijos habían ofendido al Señor. Cuando él tenía que ser, digamos, motivado por amor a Dios, por gratitud a Dios, sus holocaustos, sus ofrendas que hacía de sangre, derramamiento de sangre de animales, según el contexto antiguo testamentario. Pero él se levantaba muy temprano, dice en el primer capítulo de Job, y decía: ay, mis hijitos, ¿en qué habrán ofendido a Dios? ¿En qué? Él sabía que sus hijos eran promiscuos, eran vulgares, ordinarios y terribles, tenían unas vidas pésimas, indecibles, bochornosas. Pero es importante comprender que nosotros tenemos que entender que Job fue un personaje del contexto antiguo testamentario. Pero hoy en el nuevo pacto, después de que Cristo ha pagado un precio muy elevado, su sangre y su vida, por amor a nosotros, la iglesia del Señor, los hijos de Dios, no solamente, sino por toda la humanidad, lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces es tiempo que el mundo abra sus oídos a la voz del Espíritu Santo y escuche el llamado de Cristo. Venir a la cruz, venir a la sangre del Cordero. Y si tú eres cristiano y has ofendido a Dios hablando incorrectamente, es decir, acusando a Dios, es tiempo que le digas: Señor, perdóname. Fue mi culpa, yo coseché lo que sembré mal. Perdóname, Señor. Lávame, límpiame y ayúdame a corregir mi manera de vida, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de creer, mi manera de vivir. Eso es lo que nos toca como hijos de Dios. Y para los que no son hijos de Dios, bienvenidos a los brazos de Cristo. Él los ama y Él se lo demostró en la cruz al entregar su sangre y su vida en el Calvario por amor a cada uno de ustedes, por amor a cada uno de nosotros. Él lo hizo realidad. Su amor es real. Él no es una religión. Jesús no es una filosofía. Él es un ser vivo. Ha resucitado. Al tercer día, hace 2000 años, de entre los muertos, fue levantado por el poderoso Espíritu Santo y está sentado a la diestra del Padre como el abogado gratuito de todos los que se acercan a Él, confiados y sabiendo que Él nos ama infinitamente por encima de nuestros errores, palabras, cosas que hayamos dicho u hecho. Él nos ama y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado si venimos a Él confiadamente. Amén. Así es que quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Permítame. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que en esta hora está recibiendo tu palabra. Que sus corazones sean abiertos por el Espíritu Santo, sus ojos del entendimiento, sus oídos internos. Padre, en el nombre de Jesús, habla a cada corazón en esta hora. Espíritu de Dios, tu palabra dice que tú viniste a convencer al hombre de su pecado. Pecado porque no creen en Cristo. En esta hora, Espíritu de Dios, abre el entendimiento de cada persona que está recibiendo tu palabra, Señor, para que comprendan que solo en Cristo hay perdón de pecados, hay salvación eterna, hay vida abundante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora. Bienvenido, Espíritu Santo, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Escribe nuestro nombre, Padre, en el libro de la vida eterna en el cielo. Gracias te damos, Señor, por tu sacrificio en el Calvario. Amén. La gloria sea para Dios. Gracias, amigos y hermanos, en el nombre de Jesús los bendigo, en el nombre poderoso de Jesús, en el único nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua le confiesa que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Bendiciones, amigos, hermanos, bendiciones, un abrazo fuerte, bendiciones.
Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bendiciones, amado. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y amén.